el deporte une cualquier tipo de raza, cualquier tipo de clase social, sobre todo los niños que son tan puros, ¿no? Entonces, si tú creces viendo que realmente tu compañero, da igual la raza que tenga o da igual la clase social que tenga, que al final mete goles igual que tú y defiende igual que tú, si tú realmente inculcas eso desde muy pequeñito, realmente estás aportando mucho a la sociedad. Y el deporte creo que es un camino muy bueno para hacer este tipo de cosas, porque tu equipo, y sobre todo deportes de equipo, es como una piña, ¿no? Es como una unidad. El gimnasio que tenemos está un poquito a las afueras de Boston, entonces tenemos pues niños de todas clases sociales, de todos tipos de razas, entonces es muy fácil hacerlo realmente con los niños, porque ellos nada más que quieren jugar, correr y pasárselo bien. Y el deporte es muy bonito, y yo te hablo del balonmano, pero entiendo que en todos los deportes es así. Entonces es una oportunidad muy buena para realmente generar esa inclusión y que crezcan con esos valores. Boston, como es un sitio de paso de mucha gente, pues vas viendo a lo largo de los años que gente va y viene. Y en mi equipo hay gente de todos los países y es súper inclusivo. Nunca he sentido yo ningún tipo de rechazo hacia nadie, porque es un país tan diverso.